106.5. Continuamos con el sol de la mañana. Son ahora las 8:39 minutos. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Buenos días a todos. Saludos a mis compañeros de panel, saludos a María Elena y saludos a nuestra audiencia local e internacional. Hoy es jueves, un jueves muy bonito. Ayer hizo una temperatura terrible, por lo menos en Santo Domingo, terrible. A las 6 de la tarde, que ya el sol comienza a bajar, estaba en 33 grados la temperatura en Santo Domingo. Y eso es señal de que estamos viviendo un verano propio, estacional. Un verano para disfrutarlo. Ojalá que los que puedan le saquen provecho y se vayan para la playa y se vayan para la montaña. Porque el tiempo no nos espera, el tiempo pasa y hay que disfrutar la vida. Miren, señores, yo quiero hoy hacer una presentación de un tema que he estado trabajando hace mucho tiempo sobre el deporte. Y cómo yo veo el deporte en el futuro, cómo lo veo en la sociedad actual y cómo el deporte puede impactar nuestras vidas, nuestra sociedad y la sociedad mundial. Y quiero presentar hoy un resumen de una investigación que estoy haciendo que se llama Liderazgo Responsable y Deportes. Pero antes yo quiero decir lo siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el Código Penal perima en esta legislatura y se comience a discutir otra vez a partir del 16 de agosto. Porque ese código no responde a las necesidades penales de la sociedad del siglo XXI. Yo no sé si va a responder el que salga del Senado, pero yo prefiero que se siga discutiendo a ver si conseguimos avanzar en temas de museo, como por ejemplo las causales, y si podemos buscar modalidades de pena que sean eficientes e inteligentes, que es lo que yo quisiera, no basada en la venganza, sino en eficiencia e inteligencia. Efectiva para que la gente, para prevenir las violaciones a la ley, para prevenirla, y si no se puede prevenir, entonces que las penas sirvan para dos cosas: para resarcir a la sociedad efectiva y inteligentemente y para reinsertar socialmente a los sentenciados inteligentemente y efectivamente. Esos tienen que ser los tres principios que normen cualquier código penal en cualquier país del mundo: la efectividad, la inteligencia, la eficiencia de las penas, no la venganza. Y yo creo que si esperamos de 1884 para tener un nuevo código, ¿por qué no esperar un poco más? Y yo creo que toda la sociedad debería participar en eso, no solamente los legisladores. Aunque ellos son representantes de la sociedad, toda la sociedad debería emitir sus opiniones para ver si conseguimos un código inteligente, eficiente, que pueda servirnos de marco en este mundo de tanta incertidumbre que estamos viviendo, de tantos cambios. Con relación a lo que tú decías, Eury, del atleta español que ayudó al africano, Iván Fernández, para que no perdiera. Tú sabes que eso no es la primera vez que pasa. Pasan las dos cosas. Pasan atletas que hacen trampa, exacto, que se dopan, que hacen trampa muchísimo, y hay atletas también que son solidarios y que son respetuosos del esfuerzo de su compañero o ajeno del equipo contrario. Por ejemplo, te voy a dar este dato, que cuando tú estabas haciendo esa reflexión, yo me llegó a la mente de una vez porque lo encontré en la investigación sobre el deporte que tengo mucho tiempo haciendo. Jesse Owens fue un atleta norteamericano de las Olimpiadas de 1936. Entonces, esas Olimpiadas se dieron en Alemania. Hitler había ganado la Cancillería en el 1900. Alemania había ganado la sede para los Juegos en el 1931, pero se celebraron en el 1936. Pero ya Hitler estaba planificando retomar la grandeza alemana, después de que había sido diezmada después de la Primera Guerra Mundial. Entonces hizo unos juegos que los montó Joseph Goebbels en Alemania en 1936. Y estaba todo preparado para que sus atletas,
que él consideraba superiores a todo el mundo, barrieran. Y vino un norteamericano que se llamó Jesse Owens y ganó 4 medallas de oro. 4 medallas de oro, 1936. Entonces, en la cuarta medalla, que era la de salto, Jesse Owens estaba cometiendo un error. Y era que estaba empezando a saltar en el límite de la barda. Y el alemán, el pupilo de Hitler lo llamó y le dijo, tú tienes que calcular el salto varias pulgadas antes para que no toques el borde. Jesse Owens era negro, no era reconocido ni por Alemania, ni por Franklin Delano Roosevelt, ni por Estados Unidos. Pero por el COICI, por el Comité Olímpico Internacional. O sea, el gobierno de Estados Unidos no lo quería. Ni tampoco por negro. En esa época. ¿Y tú sabes qué hizo el alemán? Lo orientó para que él ganara su cuarta medalla. ¿Y tú sabes qué pasó con el alemán? Perdió de él y quedó en segundo. Y luego ellos se hicieron grandes amigos y el alemán, Hitler lo puso en un frente de batalla y lo mataron. Wow. En la Segunda Guerra Mundial después. Y ese alemán sacrificó, él se dio cuenta que Jesse Owens estaba cometiendo un error. Porque los parámetros olímpicos no eran los mismos de las competencias que él tenía en Estados Unidos. Y le dijo, no, tú tienes que calcular el salto antes para aunque que yo no pierda. Y él perdió por darle ese consejo. O sea, eso es en los deportes no es frecuente. Pero ese nivel ético, sí, se da ese nivel ético en el deporte. El deporte es una cosa maravillosa. Maravilloso. Entonces, señores, miren, pero también el deporte tiene otras cosas. El deporte tiene todos los valores del desarrollo incluidos. El que a mí menos me gusta, mirando la sociedad que viene, es el de la competencia. Porque el de la competencia te da un resultado de suma cero. La mitad pierde, siempre. Y yo pienso que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para tratar de buscar unos resultados donde la mitad no pierda. En la mitad es cuando se enfrentan dos, uno tiene que perder, si es una competencia. Y entonces ese es un problema que tienen unos Juegos Olímpicos que ya tienen más de 4.000 años. Y en algún momento tenemos que movernos a lo que Jeremy Rifkin, que Julio lo citaba esta mañana, llama economía colaborativa. Tiene que haber deporte colaborativo donde los objetivos que se busquen no sea para que uno gane y otro pierda. Como por ejemplo las carreras de relevo, que me encantan, donde ganaron los dominicanos. ¿Por qué? Porque uno va ayudando al otro. El espíritu de colaboración. Eso, la colaboración es la clave del futuro, no la competencia. Es la colaboración para que la mitad no tenga que sentir ese sentimiento de frustración. Entonces ahora, señores, vamos con el tema de deportes y liderazgo responsable. Miren, el deporte ha existido desde antes de que existiéramos los humanos. El deporte es una práctica normal en los animales. Lo hacen para 3 cosas. Lo hacen por búsqueda de habilidades para la caza y para la pelea. Los animales lo hacen también por entretenimiento, por ocio. Por ocio lo hacen. Por ocio, por entretenimiento y buscar habilidades de entrenamiento. Entonces los humanos, repitiendo ese mismo comportamiento, porque nosotros somos animales, lo que pasa es que nosotros desarrollamos una cosa que se llama neocórtex, después que no paramos. Y entonces los humanos empezamos a especializar el tema de deporte. De hecho, la palabra deporte no tiene mucho que ver con el tema del entrenamiento, ni con el tema del ocio, ni con el tema de la búsqueda de habilidades para la caza. No, el tema de deporte tiene que ver con la religión. El deporte como organización social, no como actividad de captación de habilidades. El deporte como actividad social es una creación de la religión. Deporte viene del verbo deportae o deportare, que no es más que un viaje que hacían los generales en Olimpia, una ciudad griega, para llevar ofrenda a los dioses. De ahí es que viene el concepto de deporte, de la deportación, o sea, del transporte que hacían los generales para llevarle ofrenda a unos dioses. Y cuando llegaban a donde el dios, creo que era Júpiter,
no lo recuerdo muy bien ahora. Entonces quemaban las ofrendas con una antorcha. Por eso ustedes ven la antorcha olímpica. La antorcha olímpica no es más que el símbolo que rememora la acción de quemar las ofrendas que los generales griegos le llevaban a los dioses. De ahí es que viene el concepto de deporte. Esa es la etimología de la palabra. Entonces, ese deporte en principio no generaba medallas para nadie. Lo que generaba era honor. Y le daban una corona de laurel y se ganaban el derecho ¿de qué? De que su historia fuera contada por los grandes poetas griegos. Oye, qué cosa tan linda, man. Que los poetas eran realmente en ese entonces sí, los historiadores de la época. Y ellos se ganaban el derecho a que esos historiadores contaran su historia en esas competencias griegas de la época antigua. Los romanos siguieron la tradición. Los romanos siguieron la tradición de los griegos celebrando los Juegos Olímpicos hasta que el cristianismo asumió, hasta que el Imperio Romano asumió el cristianismo. Estamos hablando del año 1300 después de Cristo, 1300 y pico. Y entonces, cuando asumieron el cristianismo como una religión oficial, empezaron a perseguir el paganismo. Y los Juegos Olímpicos estaban dentro de las actividades paganas. Y ahí termina la etapa antigua de los Juegos Olímpicos y no se volvió a jugar. Pero ojo, se celebraron en la edad antigua, atención a este dato, 293 Juegos Olímpicos cada 4 años. Ahora se han celebrado 32, creo que 32, en la etapa moderna desde 1900 para acá. ¿Y por qué digo 1900? Porque salió una figura antes de la Primera Guerra Mundial que se llamó Barón de Coubertin, era francés, y entonces el Barón de Coubertin, que era un embajador del deporte impresionante, un idealista del deporte, empezó a promover la creación del Comité Olímpico Internacional, utilizando el deporte como una herramienta de paz entre los pueblos. Y retomó el concepto de los Juegos Olímpicos en el año de 1900, el barón Pierre de Coubertin. Y él es el impulsor del Comité Olímpico Internacional. Y entonces eso fue avanzando. Se suspendieron varios juegos por la Primera Guerra Mundial. Se suspendió uno y después se suspendieron, creo que se ha suspendido 3 por la guerra, porque en la Segunda Guerra Mundial también se suspendió uno. Entonces en el 1936 se celebran los Juegos de Alemania. 1936, que Hitler lo quería coger como plataforma para proyectar la grandeza alemana, que fueron los que montó Joseph Goebbels. Ahí fue que triunfó Jesse Owens, el que yo citaba ahorita. Y los Juegos de Alemania empezaron a darle ese matiz de guerra, de competencia bélica dentro del campo de juego, de competencia ideológica, porque no se enfrentaban militarmente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los primeros Juegos se celebraron en Inglaterra, 1947, los Juegos de la Recuperación. Y entonces, ahí, después de los Juegos de Londres, que recibieron muchos rechazos por gente que decía que no debían celebrarse, se empezó a utilizar los Juegos Olímpicos como una expresión también de asociación económica y turística. Los Juegos utilizados para eso. Vino la Segunda Guerra Mundial, y luego de que terminó la Segunda Guerra Mundial de los Juegos de Londres, entonces en 1960 se creó el Muro de Berlín, en 1961. Y oigan el lío que tuvo el Comité Olímpico Internacional. Entonces había dos Alemanias. Había dos China. Estaba Taiwán en la isla de Formosa y estaba China continental. Pero resulta que Taiwán se inscribió primero en el Comité Olímpico Internacional y usaba el nombre de China. Entonces estaba la URSS, que representaba un paquete de países. Entonces el COI tenía ese problema de que tenía que buscarle participación a las dos Alemanias, a la Alemania federal y a la Alemania democrática oriental, que respondía a los soviéticos, y la otra Alemania respondía a los norteamericanos. Y entonces eso empezó a reflejar. ¿Qué empezó a reflejar? La Guerra Fría en los Juegos Olímpicos. Y ahí vinieron los grandes problemas del olimpismo. ¿Saben por qué? Porque cuando se produjo
la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, los soviéticos empezaron a desarrollar tecnología nuclear y crearon un arsenal nuclear igual o más grande que el de Estados Unidos. Entonces se corría el riesgo de la destrucción mutua. Y como ellos no podían enfrentarse en la guerra, en el campo de batalla, se enfrentaban en la ciencia, se enfrentaban en las artes y se enfrentaban en los deportes, se enfrentaban en la cultura. De ahí es que viene la necesidad o la ambición de ganar medallas. Es de ahí de la Guerra Fría. Aunque las medallas fueron creadas en la primera etapa de los Juegos Olímpicos. Y entonces, ¿qué ocurrió con eso? Como ellos no se podían enfrentar, se enfrentaban en la cultura. Y el deporte, cada 4 años, era un espacio para que la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentaran. No había más nadie, Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos era tercero porque la Unión Soviética, el segundo era Alemania Oriental, la segunda potencia mundial en deporte. ¿Y qué sucede? Que en el 1960 llega la televisión. Y la televisión convirtió los Juegos Olímpicos en un espectáculo. ¿Cuáles son los casos más marcados de la Guerra Fría? Por ejemplo, la de 1962 en Japón, que fueron las Olimpiadas del Plan Marshall, porque de costar 3.000, oigan esto, señores, de costar $3 millones, la organización de unos Juegos Olímpicos en 1947 pasó a $2.800 millones en el 1962 por la recuperación de Japón después de los bombardeos atómicos. $2.800 millones ya se había convertido en un espectáculo ideológico y comercial en ciernes. Luego vino la matanza de Tlatelolco en México. Los estudiantes que decían, no queremos olimpiada, queremos revolución. Tlatelolco, porque no estoy leyendo. Entonces la matanza de Tlatelolco, que mataron más de 200 estudiantes, se produjo en la previa de los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Luego vino lo de Múnich en 1972. ¿Qué fue la tragedia de Múnich? Estaban celebrando los Juegos Olímpicos en Alemania por segunda vez en 1936 y entonces un comando que se llamaba Septiembre Negro, que respondía a los intereses o defendía la libertad de Palestina, atacó la delegación de Israel y mató 11 personas. Los asesinó el grupo Septiembre Negro. Y entonces Israel empezó a perseguir a Septiembre Negro y ellos secuestraron un avión de Lufthansa. Y después se produjo una negociación para que soltaran los rehenes. Israel terminó matándolo a todos. Eso se llama la tragedia de Múnich. Y entonces luego vinieron, no quiero hacer el comentario tan largo, vinieron otras crisis, como por ejemplo el boicot a Moscú de 1980 por parte de Estados Unidos por la invasión a Afganistán, que fue otro capítulo de la Guerra Fría en esa etapa a partir de la construcción del muro de Berlín. ¿Qué pasó en 1900? No voy a hablar de Corea 98 porque quiero hablar de Los Ángeles 84, Los Ángeles 84 y Barcelona 92. A partir de Los Ángeles, nadie quería ya los Juegos Olímpicos porque dejaban pérdida por la Guerra Fría. Ningún país lo quería y Los Ángeles lo tomó. Y Los Ángeles hizo una peregrinación con la antorcha por Estados Unidos entero. Y Los Ángeles permitió que las grandes marcas se metieran en el patrocinio de los Juegos. Y en vez de construir estadios nuevos, remodelaron y acondicionaron los que tenían y no invirtieron en infraestructura. Y por primera vez, con el impacto de los medios de comunicación y la revolución de los medios de comunicación, porque todavía Internet no había explotado, entonces los Juegos de Los Ángeles se convierten, dejan atrás la guerra por primera vez y se convierten en un espectáculo solamente comercial. Ese modelo se consolida en 1992 en Barcelona. Y a partir de ahí, ya los Juegos Olímpicos no reflejan nunca más la guerra porque el muro de Berlín se cayó en el 1990, en noviembre. Entonces solamente reflejan el paradigma económico. Y aquí viene la reflexión. ¿Para qué debe servir el deporte cuando no hay guerra? Cuando no hay necesidad de ganar medalla. ¿Por qué nosotros queremos ganar medalla? Porque la medalla elevaba
la dignidad de los pueblos y la moral de los pueblos en guerra. Las medallas no sirven para nada que no sea para eso. Para nada. Llenan 3 páginas de periódicos principales y a los 3 días se olvidan. El deporte de competición olímpica, el ser humano normal no lo puede reproducir porque los que están en Tokio hoy son superhumanos. Nadie puede levantar las pesas, ni correr, ni saltar los metros con vallas, ni correr el relevo que corren esos atletas, ni hacer lo que hace Kevin Durant o lo que hace Marc Gasol en la cancha, porque son superatletas. ¿Qué es lo que debe hacerse con el deporte en las sociedades cuando están en paz? El problema de las sociedades cuando están en paz es que las economías crecen y hay más disponibilidad de comida que la que necesitamos. Por ejemplo, hoy el 70% de la sociedad dominicana está en sobrepeso, según este informe que publicó el Listín Diario en el día de ayer. En la semana pasada, el Listín Diario dice que la República Dominicana, el 71% de la población está en sobrepeso. Eso es una investigación de la primera jornada de hipertensión, diabetes y obesidad del Ministerio de Salud Pública. Este informe es del 29 de julio, hace 4 o 5 días. 70.1 de la población dominicana entre sobrepeso. Entonces, el deporte es ideal para enfrentar eso, porque tenemos muchas computadoras, muchas pantallas, las escuelas están cerca, ya los niños no van a pie o van en motoconcho, los padres los llevan o hay líneas de transporte y ellos no gastan las calorías que se comen, no gastan las calorías que ingieren y el deporte es fundamental para eso. Ahora, yo le hago una pregunta a los que están aquí y le hago una pregunta a la audiencia. ¿Alguno de ustedes forma parte de la política deportiva del Ministerio de la República Dominicana? ¿Alguno forma parte aquí de la política deportiva del Ministerio de Deportes de República Dominicana? No. El Ministerio de República Dominicana de Deportes se prepara 4 años para buscar 2 o 3 medallas. 2 o 3. Porque cuando había Guerra Fría, República Dominicana no podía ganar medallas. Las medallas eran para los países que tenían programas deportivos profesionales, como Cuba. Cuba ha ganado 237 medallas en la historia olímpica, más que América Latina junta, porque Cuba era una potencia, porque eso era un símbolo del idealismo soviético socialista. Cuba ha ganado más medallas que América Latina entera, 81 de oro y 237 en total. Pero esas medallas hoy a Cuba no le sirven para nada. Hoy están convirtiendo los hoteles en hospitales. No le sirven para nada las medallas. Porque las medallas, cuando la sociedad está en paz y el paradigma económico, no tienen sentido. El deporte se convierte en un espectáculo y en un negocio. Entonces nosotros le dedicamos, escuchen bien lo que voy a decir, le dedicamos entre Olimpiada y Olimpiada más de 10.000 millones de pesos al Ministerio de Deportes. ¿Saben para qué? Para buscar 3 medallas de plata. 10.000 millones de pesos. Porque no es los 8 que le van a dar ahora cuando vengan por ganar plata a cada una de las disciplinas. No. Es que tenemos 4 años preparándolo para eso. Aparte de los Juegos Deportivos Militares, aparte del programa del PARNI. No, el PARNI está dentro del Ministerio de Deportes. Lo que no está son los Juegos Militares. La Fuerza Armada tiene más de 4.000 militares bajo nómina para que ganen medallas. Entonces, eso está bien. Siempre y cuando, porque no quiero que piensen a decir, que dice José Lalú, la medalla, no hay que invertir en el deporte. Sí. Lo que pasa es que yo quiero que además del deporte olímpico, el Ministerio de Deportes, si alguien está cerca de él, que le muestre este video. El Ministerio de Deportes también me incluya a la sociedad, no solamente a los deportistas de alta competición, porque eso nada más les sirve a ellos. Y 3 días de espectáculo para el pueblo, circo. Ahora, si nosotros logramos a través del Ministerio de Deportes que cada dominicano, cada familia forme parte de un programa deportivo, entonces estaríamos utilizando el deporte para lo que realmente nació, para adquirir habilidades, para mejorar nuestra condición física y para entretenernos, para elevar nuestra estima, para relajarnos.
La esencia del deporte es esa, no ganar medalla. La esencia del deporte en el siglo XXI es ganar salud. Cambio y fuera.